Busque su Biblia y vaya conmigo al libro de Gálatas y vamos a darle continuidad a la serie de mensajes que hemos estado predicando sobre conectándonos con el diseño de Dios, y ya se han predicado varios mensajes. Yo creo que más de 10 mensajes se han predicado, y estos últimos mensajes que se han estado predicando han sido dirigidos al tema de manifestar a Cristo. ¿Cómo podemos manifestar a Cristo de una forma práctica? El Cristo que vive en nosotros está ahí para ser manifestado en y a través de nosotros. Y estamos aprendiendo las diferentes formas en que Cristo está destinado a ser manifestado. Así que en Gálatas capítulo 5, versículo 22, quiero leer varios versículos. Ya el pastor Abner, de hecho, el primer mensaje sobre esta serie, dentro de la serie de manifestar a Cristo, ya hemos predicado un mensaje sobre manifestando a Cristo por medio de la proclamación del Evangelio. Y ahí aprendimos que una de las formas en que el Cristo que está en nosotros puede ser dado a conocer, según el destino profético de Dios para nuestras vidas, que es conocerlo, diga conmigo, conocerlo, disfrutarlo y manifestarlo. Ese es tu destino profético en Dios. No importa lo que tú hagas, no importa los dones que tú tengas, tu destino profético es conocer a Dios, disfrutar a Dios y manifestar ese Dios glorioso en todo lo que tú haces. Y una de las formas en que podemos manifestar ese Dios es a través de la comunicación verbal del Evangelio. Y ya hemos dicho que Dios nos va a estar concediendo oportunidades en nuestra vida para nosotros poder compartir este glorioso Evangelio. En esos mensajes que se predicaron bajo ese tópico se enseñó que esta cuestión de compartir el Evangelio no es un privilegio dado a algunos miembros del cuerpo de Cristo como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, sino que es una cuestión que empete, que envuelve a todo el cuerpo de Cristo. Todos nosotros estamos llamados a conocer a Dios según su palabra y su evangelio, con el fin de poder disfrutar ese Dios y poder compartirlo con aquellos que Dios va a poner en nuestro círculo o nuestra atmósfera de influencia. Así que usted tiene una gran responsabilidad, es aprender el evangelio, conocer ese evangelio y compartirlo cuando cualquier persona en el camino le demande a usted de la fe que usted ha abrazado. Y créame que va a haber personas que van a preguntarle a ustedes acerca de su fe. Yo espero que sea así. La segunda forma de manifestar a Cristo, que es donde estamos ahora anclados, es por medio del fruto del Espíritu. Y el pastor Abner ya ha predicado 2 mensajes sobre cómo manifestar a Cristo por medio del fruto del Espíritu. Y hoy yo pensé que iba a terminar esta parte de manifestar a Cristo por medio del fruto del Espíritu, pero como me toca hablar de las virtudes del fruto del Espíritu, o sea, discutir los 9 frutos o las 9 dimensiones de ese fruto, no puedo hacerlo en un mensaje. Así que voy a dividir esos 9 frutos en 3 mensajes, y hoy vamos a discutir las primeras 3 características de ese fruto. Pero vamos a leer en Gálatas 5:22, dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué más? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, contra tales cosas no hay juicio. Así que permítame orar en este día. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos habita, por tu presencia en este lugar, Señor, en nuestras vidas y también en este lugar colectivamente. Gracias por la oportunidad de haberte podido adorar, de haberte podido glorificar, de haber podido levantar nuestras manos y expresar gratitud a ti por tus múltiples riquezas para con nosotros. Concédeme en esta mañana la mente de un predicador, Señor, y tu sabiduría para poder comunicar de una forma simple tu consejo. Concédele a tu pueblo oídos para oír y ojos para poder entender
tu palabra mientras esta es expuesta. Y concédenos poder ver la relevancia de tu palabra hacia nuestras vidas en Cristo Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo estoy súper emocionado de lo que Dios está haciendo en mi corazón y en mi vida a través de toda esta serie de mensajes. Y en esta mañana, mientras usted tal vez todavía estaba, ¿verdad?, descansando, Dios ya estaba pensando en usted, me tenía despierto escribiendo las notas de este mensaje y sé y entiendo que este mensaje tiene unas verdades que tienen el potencial de transformar nuestras vidas. Y quisiera comenzar diciendo y acordando ciertas cosas que ya hemos aprendido acerca del fruto del Espíritu. Y es que hemos aprendido que aquellos que han sido vivificados por el Espíritu de Dios deben andar por el Espíritu. Pablo nos dice que si nosotros vivimos por el Espíritu, debemos ¿de qué? De andar por ese mismo Espíritu. Nuestro enfoque y deseo de andar, o sea, vivir en el Espíritu y por el Espíritu de Dios, es para que Cristo pueda ser manifestado a través de nosotros. Cuando nosotros estamos caminando, militando según nuestra carne, Cristo no está haciendo ¿qué? Manifestado. Lo que se está manifestando en nuestra propia naturaleza corrompida, humana. Pero cuando vivimos por el Espíritu, Cristo está haciendo ¿qué? Manifestado. Y de hecho quiero volverle a acordar que vivir por el Espíritu o andar en el Espíritu no tiene nada en absoluto que ver, escuche bien esto, con orar mucho, con ayunar, con hacer votos, con tener una cara seria. Digo eso porque del contexto de donde yo vengo, vivir en el Espíritu o ser una persona espiritual tenía que ver con tu ser bien serio, ¿sí o no? Con tu aparentar una santidad externa. Mientras más larga la farda, más espiritual la hermana. Es una realidad de donde yo vengo. Mientras más seriedad en el rostro, más espiritual el hermano. Mientras más el pastor gritara, o si hablaba en lenguas cuando estaba predicando, o si daba con sus zapatos así bien duros, o si daba en el púlpito, o si era carismático predicando, decimos, wow, qué espiritual. O si la hermana mientras estaba predicando salía hablando en lengua, dice, wow, qué hermana más espiritual. Y la iglesia ha tenido una confusión bien grande entre lo que es ser espiritual. Usted puede hablar en lenguas y ser carnal. Pablo lo dijo, si yo hablase en lengua, pero no tengo amor, soy como ¿qué? Como címbalo que retiñe, no tengo nada, estoy vacío. Usted puede manifestar los dones espirituales y ser carnal, pero jamás podrá manifestar la vida espiritual, el fruto del Espíritu y ser carnal. No, eso no va. Entonces aquí estamos hablando del fruto del Espíritu. No tiene que ver nada con tu posición, no tiene que ver nada con tu mundo externo, tiene que ver todo con tu vida interna. Andar en el Espíritu tiene que ver con manifestar el fruto del Espíritu. Entonces usted puede orar 3 horas de rodillas en esa silla ahí, usted se levanta y un hermano le pisa el pie y usted le habló malo y usted no está siendo espiritual. Espiritual es responder con la paciencia, la templanza y el amor de Dios ante ese conflicto que usted acaba de tener con su hermano. Eso es ser espiritual. Y eso es muy, muy importante, ¿ok? Porque la iglesia tradicionalmente trata de impresionarnos con una espiritualidad que no es espiritualidad. Y alguien me dijo a mí que mientras más largas eran las fardas, muchas veces así de largo eran las lenguas. Y era una realidad. Y yo vengo de contextos, de un contexto pentecostal carismático, donde usted iba a los servicios y los servicios era supuestamente este mover del Espíritu Santo de Dios, y el fin era de que todo el mundo pudiera tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y esas experiencias solamente se podían denotar si usted se movía de forma rara,
o si usted hablaba en lengua, o si usted danzaba en el espíritu, o si usted tumbaba una silla, o si usted hacía un gesto. Y todas estas cosas que nosotros crecimos viendo en la iglesia nos perpetuaron una mentalidad o una visión errónea de lo que es ser espiritual. Muchos hermanos que ustedes vieron moverse así, moverse aquí, mover allá y todo eso, eran personas totalmente que vivían según su carne y no según el espíritu. Sentir a Dios o experimentar a Dios no tiene que ver nada con ser espiritual. Importante, eso es muy importante entender esa perspectiva bíblica. Entonces, solamente estoy repasando los principios que ya se han predicado. Así que hoy quisiera volver a refrescar la memoria sobre la definición de lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se puede mejor definir como las características de la virtud de la vida de Cristo en el creyente. También el mismo se puede definir de la siguiente manera: como la inteligencia de Dios en nuestras vidas para enfrentar los retos y los conflictos en la vida. Eso es el fruto del Espíritu. Voy a repetir esa primera definición. El fruto del Espíritu se puede mejor definir como las características de la virtud de la vida de Cristo en el creyente. Por lo tanto, esas 9 dimensiones que hemos leído en Gálatas, cada dimensión lo que hace es que revela una característica de la vida del Cristo que te habita a ti. Por lo tanto, ser espiritual es manifestar esas características. Pero esas características del fruto del Espíritu no se pueden manifestar si no hay un conflicto que demande esa manifestación. ¿Me explico? Usted no puede ser paciente si no hay una condición externa que demande de la paciencia. Mientras no hay nada pasando que demande paciencia, el fruto del Espíritu está dentro de usted. Pero cuando llega el conflicto que demanda paciencia, entonces usted tiene la oportunidad de manifestar a Cristo a través de la paciencia y de andar en el Espíritu. Entonces, como Dios desea de que usted viva en el Espíritu y ande por el Espíritu, Él va a orquestar muchos conflictos en su vida que le van a demandar a usted andar, vivir en el Espíritu para darle oportunidad de manifestar al Cristo que está en usted. No se ocupe que esto de manifestar a Cristo, Dios se va a encargar de regalarnos muchas oportunidades para manifestar a Cristo. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, a través de las finanzas, tu jefe, tus compañeros de trabajo. Todas esas personas carnales que Dios ha permitido en tu vida están ahí para regalarte la oportunidad de tú poder proclamar a Cristo, ya no con palabras, sino con la evidencia de la vida de Cristo que está en ti. Y aquí es que se pone la cosa un poco dura, porque verbalizar el evangelio no es tan difícil una vez lo conocemos, pero demostrar el evangelio va a requerir una cruz para ti. Cada vez que se te demanda que manifiestes a Cristo, se te está demandando morir en una cruz ¿a qué? A los apetitos carnales que se activan con ese conflicto. Entonces la cruz siempre va a ser esencial para que tú y yo podamos manifestar. De hecho, Cristo pudo mejor manifestar todos esos frutos cuando estaba colgado en la cruz. ¿Escucharon eso? La vida de Cristo se pudo ver mejor, desnuda y evidenciada en el conflicto de la cruz. Y contigo va a ser igual. Igual. Entonces, vamos a ver ciertas cosas aquí. En esta clase estaremos enfocándonos, o en este mensaje, en la tercera verdad que encontramos en las Escrituras que hemos escogido. Hubieron 2 verdades que ya el pastor Andel predicó. Primero, predicó sobre el eterno mandato. Es el mandato eterno de Dios que tú y yo demos frutos. Todos los que estamos aquí estamos destinados ¿a qué? A dar frutos. Por eso se te concedió la vida de Cristo para que pudieras dar ¿qué? Fruto. El fruto que Dios busca que tú des no es tu humanidad, no es tu sabiduría, no es tu inteligencia, es la vida de ¿quién? De Cristo. Cristo dijo de sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis
y deis ¿qué? Fruto. Tu destino profético en Dios es dar fruto porque fuiste destinado para manifestar ¿a quién? A Cristo. Importante. Entonces, el segundo punto del mensaje que el pastor Ander estuvo predicando fue acerca del gobierno del Espíritu. Estamos destinados a ser gobernados por el Espíritu para que el Espíritu de Dios que nos habita pueda manifestar su vida en y a través de nosotros. Mientras el creyente está viviendo gobernado por su humanidad y su carne, lo que manifiesta son las obras ¿de qué? De la carne que Pablo describe aquí también. Entonces, como único usted puede asegurarse de que usted va a poder manifestar esta próxima semana el fruto del Espíritu es si el Espíritu está gobernando su vida. Si Él tiene absoluto control de todo su ser. El capítulo 7 de Romanos me encanta porque en los primeros 6 versículos el apóstol de una forma magistral describe la condición nuestra antes del pecado y la condición nuestra bajo el régimen, el gobierno del Espíritu. Y él usa la analogía del matrimonio para explicarnos a nosotros un asunto importante. Él comienza a explicar que cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos casados. Estábamos casados con la ley. De hecho, como estoy viendo que me están mirando así, vamos ahí a Romanos 7 y lo leemos juntos. Romanos 7. Ahora digo yo, arre. Aquí no hay prisa. Eso me lo pegó Javier. Eso son cosas carnales. Capítulo 7. Vamos a leer 6 versículos nada más. ¿Está bien? Mira lo que dice, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada, aquí Pablo ahora va a usar un ejemplo del matrimonio para explicarnos una realidad de nuestro nuevo matrimonio con Cristo. Porque Pablo está consciente que usted que está en Cristo está casado con Cristo. ¿Ok? Usted no está esperando las bodas del Cordero, usted está en las bodas tan pronto nació. ¿Ok? So, mire, vamos a leer aquí algo. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. ¿Por qué ley? Por la ley del matrimonio. Está sujeta al marido. Mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido, si uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será ¿qué? Adúltera. Pablo no está hablando aquí tanto del matrimonio, está hablando del matrimonio espiritual entre nosotros y Cristo y lo que sucedió, y él lo va a explicar. Mira lo que dice el próximo versículo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristo a través de su cuerpo te divorció a ti, mató toda la ley que estaba basada en una religión humana y carnal. Y Cristo a través de su cuerpo te divorció, matando todo ese pacto y dándole culminación en la cruz. Ok, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿de quién? De otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras nosotros estábamos casados con la religión de la ley, producíamos el fruto de esa religión que no era otra cosa que muerte, carne, humanidad. Porque la ley no podía producir el fruto del Espíritu en nosotros porque no tenía la vida del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, todo Israel, cada vez que trataba de cumplir con la ley, producía ¿qué? Muerte. Cristo vino y por medio de la cruz nos divorció de ese marido
se casó con nosotros para que ahora nosotros, casados con Él, estar sometidos a su gobierno, podamos producir ¿qué? Su fruto, que es vida. Entonces, escucha bien esto, porque cada vez que tú vuelves a someterte al viejo marido, estás cometiendo algo que se llama adulterio. Estás teniendo relaciones con algo que ya está muerto. Porque tú tienes un nuevo marido. Y tengo una buena noticia para ti. Me gusta porque Pablo no usó el contexto de novio. Tú no eres la novia de Cristo, aunque se te define como novia. Tú eres la esposa de Cristo. ¿Por qué Pablo no usa el concepto de novia? Porque una novia no está llamada a someterse al régimen de su novio. La esposa está llamada a someterse al régimen de su esposo. Y hay mucha iglesia que vive como novia y no como esposa, que no quieren someterse al régimen de la vida del Espíritu y quieren seguir viviendo con Él, pero divorciados de Él y casados con los deseos de su carne. Ay, Dios mío. Se quieren los beneficios del marido nuevo, pero la vida del viejo. Quieren venir para que Cristo los bendiga, pero cuando es lunes y hay que manifestar su vida y someterse a su vida y su régimen, no quieren, porque eso representa una cruz de morir al viejo marido. Y este es mejor, que es una mentira. Es que me pisó el callo y qué sé yo, como que tengo una unción más santa para hablar malo que para ser paciente con él. Es que el jefe me miró mal y siento una unción fresca para decir unas cuantas cosas malas que él. Y eso me viene tan rápido. Eso me viene tan fácil. Y tener que amarlo y tener que ser manso hacia él y humilde hacia él es una cruz en la cual tengo que morir a estos deseos carnales para poder someterme al gobierno de este marido que lo que está buscando es mi bien. Esta cosa de manifestar a Cristo a través del fruto del Espíritu es fuerte, es difícil, pero les voy a dar una clave. Ay, Dios, gracias. Ok, aquí voy a explotar unas cuantas burbujas. Mire esto. En la generación de hoy hay una palabra que cuando las damas escuchan estas palabras, parece como si fueran palabras malas. Y es la palabra o el concepto de someterse a su marido. Eso como que no solo las damas, a todos nosotros como hombres o como mujeres nos cuesta someternos. Eso es un mal de nuestra naturaleza. El primero que manifestó esa carnalidad, esa arrogancia y esa rebeldía fue Adán, cuando no quiso someterse al mandamiento de Dios. Y es chistoso porque cuando Pablo en Efesios va a hablar del marido y la mujer, dice lo siguiente: someteos unos a otros. O sea, que la mujer se tiene que someter al hombre y el hombre se tiene que también someter ¿a quién? A la mujer. Entonces, el problema de someterse al gobierno de otro, se manifiesta esa rebeldía no solo en el matrimonio, pero la manifestamos de continuo ¿hacia quién? Hacia Dios. Cuando Dios, como nuestro Dios y Señor, comienza a hablarnos de las cosas a las cuales nos tenemos que someter, los mandamientos que tenemos que cumplir y cómo debemos de vivir, nuestra naturaleza humana resiste todo llamado a someterse. Y de hecho, dentro del cristianismo popular, se trata de vivir una vida sin sometimiento a Dios. No queremos este régimen, me gusta porque Pablo ahí en Romanos le llama el régimen del Espíritu. ¿Cómo vivimos como cristianos sin someternos a lo que Dios demanda?
Y a veces utilizamos la gracia como una excusa para no someternos. Entonces, la clave para someterte en deleite a tu marido, primeramente a Dios, y someterte a tu esposa o tu esposo, está en el siguiente principio. Esto es una clave para los maridos, que nos pasamos enojados porque nuestras esposas no se quieren someter. Y le usamos la Biblia, yo soy la cabeza. Y tú te tienes que someter porque el Señor lo dice. Amén. Te voy a decir que tu esposa nunca se va a someter así. Cristo dio el ejemplo perfecto de cómo lograr que una mujer rebelde se someta a Él por amor y deleite. Dio el ejemplo perfecto. El ejemplo está en esto. Hasta que tu pareja no sea amada incondicionalmente, el sometimiento no va a surgir. Escuche bien esto. Cuando Pablo está hablando del sometimiento en Efesios, él dice dos cosas acerca del matrimonio, que está apuntando a nuestro matrimonio con Cristo. Él dice, mujeres, someteos a nuestros maridos. Ese es el mandamiento para la mujer. Sométete a tu marido. Cuando va a hablarle al hombre, dice, hombres, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Se la puso fácil a ella, no las puso difícil a nosotros. A nosotros nos dio una cruz. Y ahí reveló la única forma de la mujer someterse a ti es que tú continuamente mueras en una cruz para amarla incondicionalmente a ella. Y cuando ella sea amada incondicionalmente, sin ser criticada, sin ser ofendida, sin ser devalorizada, cuando ella sea exaltada, entonces, cuando tú digas, mujer, ¿me puedes hacer unos huevitos rancheros de esta manera? Ella se va a someter con un gusto glorioso. Entonces, el sometimiento es resultado de un amor incondicional. Cristo, como tu marido, jamás te exigirá a ti someterte sin antes amarte incondicionalmente. La locura de nosotros es que Él nos ha amado incondicionalmente y todavía no queremos hacerle los huevitos rancheros a Él. Tú quieres que una mujer vaya contigo donde no ha querido ir. Tú quieres que una mujer se muera por ti. Ámala incondicionalmente. Incondicionalmente. El amor incondicional te ayuda hasta para que se te ame a ti cuando dejas las medias donde no deben ir y los zapatos donde no deben ir. Porque como ella está siendo tan amada, dice, ay, ¿qué son estos zapatos aquí? Si mira tú cómo él me ama, dame, yo los recojo y los lloro. Pero imagínate que la critica, la desvaloriza, te cocina y critica lo que cocina. Continuamente estás hablando de otra en presencia de ella, impresionado con la que sale en el televisor y después quiere que esa mujer que está siendo menospreciada y desvalorizada se someta a ti. ¡Qué pantalones! Entonces, volviendo al matrimonio espiritual, hasta que tú no comprendas cómo Cristo te amó, no vas a sentir deleite en someterte a sus mandamientos. Tú resistes sus mandamientos porque no has entendido que el que te está mandando te ama. Y que el mandamiento que te está dando es para tu propia bendición y bien. Hasta que tú no entiendas el evangelio, no vas a correr a someterte al régimen de su espíritu. Porque todavía tú crees que tu carne es mejor marido que Cristo. Y cuando Pablo fue a hablar de la carne, hizo una pregunta. En Romanos 6 dije, por favor dime,
¿qué provecho ha tenido la carne para ti? ¿Qué buen resultado te ha dado ese marido? Dime, ¿qué resultado te ha dado vivir para tu carne? Cuéntame, algo provechoso de ella. Y aquí está Cristo ofreciéndote un matrimonio y un estilo de vida glorioso y tú lo rechazas porque todavía tú crees que la carne tiene algo mejor para ti. Entonces yo no sé por qué me metí ahí porque eso no lo escribí esta mañana, pero... déjeme hablarle de las virtudes del fruto del Espíritu, estas primeras 3 virtudes. La primera es amor. Me encanta el orden que Pablo utiliza. Estas 3 primeras características del amor de Dios se pueden clasificar como el estado de riqueza del alma. Cuando estas cualidades se manifiestan en ti, estás experimentando la riqueza de la vida del Espíritu. Los otros 3 frutos, que son paciencia, benignidad y bondad, cuando estos se manifiestan, están manifestando la calidad de esa vida hacia otro en sus bondades. Cuando los otros 3 frutos se manifiestan, que son fe, mansedumbre y templanza, son frutos de poder. Están manifestando el poder de esa vida. Así que los primeros 3, amor, el amor de Dios que ha sido derramado, según Pablo, sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos capacita para manifestar el amor de Cristo a todas las personas en la vida, a fin de que Cristo pueda ser manifestado y conocido. Algo que me gusta del amor de Dios, siempre lo digo, que el amor de Dios siempre necesita una acción para poder ser comprendido. ¿Escuchó eso? Cuando tú dices que tú amas a alguien, la palabra amor está vacía en sí misma hasta que es acompañada por una acción que define lo que es ese amor. Tú no puedes decirle a una persona te amo y tratar de que esa persona entienda el amor que tú le tienes sin una acción que le demuestre ese amor. Por lo tanto, el amor de Dios siempre demanda de acción para poder demostrar la calidad de ese amor. Y yo digo que muchos creyentes, muchos esposos y muchas esposas sufren de amor poético. Son picos de oro hablando palabras de amor, pero colgados totalmente en manifestar ese amor. Entonces, el amor de Dios siempre necesita ser expresado para poder ser conocido y experimentado. Por eso es que el apóstol dice acerca del amor de Dios, que Dios mostró su amor en la acción de que dio a su Hijo, aun cuando tú eras un pecador. Lo que Cristo hizo en la cruz y los resultados de esa cruz en tu vida son el amor de Dios expresado para ti. Dios no te amó con palabras, te ama con acciones. Entonces, ese amor tiene las siguientes características, y ustedes ya han estudiado esto. Hay 24 características del amor de Dios en las Escrituras. Yo digo que el pasaje menos leído por los creyentes es 1 Corintios 13. Porque cuando usted lee 1 Corintios 13, usted dice, ¿quién puede amar así? El problema es que Dios, escucha bien, ese amor de 1 Corintios 13 no es un amor humano. Es el amor de Dios en usted. Pablo dijo en Romanos 5:5 que ese amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Así que ninguno de los que estamos aquí, que tenemos a Cristo, tenemos excusa para no amar como 1 Corintios 13 lo demanda. Wow. Ese amor es universal, o sea que ama a todo tipo de personas. Negros, blancos, amarillos, violetas, hispanos. No es un amor racista. El amor de Dios se concede a todo tipo de ¿qué? De personas. Es un amor iniciador. No es un amor que espera ser amado para entonces responder. No es reactivo. El amor de Dios en ti es ¿qué? Iniciador. Inicia, busca amar. Es proactivo en amar. Y muchos creyentes son personas que están ahí, Dios los pone en atmósfera y ellos están esperando ser amados para ver si ellos van a amar.
Ese es el amor humano que opera por condiciones. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es iniciador. El amor de Dios, diga conmigo, es incondicional. Wow. O sea, Dios demostró la calidad de su amor en amar lo peor del mundo. Pero tú y yo tenemos que primero medir las personas a ver si son dignos de nuestro amor. Si es una cuestión de manifestar a Cristo, el amor de Cristo mejor se manifiesta donde menos es merecido. ¿Escuchó eso? ¿Por qué usted cree que Dios ha puesto personas en su vida que son feas, que no merecen, espiritualmente feas, que no merecen ser amados? ¿Hay gente así en su vida? En su atmósfera de trabajo, ¿hay gente así? Que merecen una guillotina todos los días. Tienes una suegra, un suegro así, o un tío, o una tía. Dios ha puesto toda esa gente en tu vida para que tú puedas concederle a ellos el amor que Dios te concedió a ti. Porque Dios te amó a ti cuando tú eras polvo de la tierra, lo más vil del mundo, lo menospreciado. Cuando tú no servías y eras un pecador, Dios vino y te amó incondicionalmente. Y ahora te dio este amor para que con ese amor, no con el tuyo, humano, con el amor de Dios, puedas amar a la gente que menos lo merece que Él ha puesto en tu vida. Cuando tú, mira esto, cuando tú rehusas amar a ese individuo o a esa persona que tú no soportas, tú le estás rehusando dar lo que Dios te dio a ti en abundancia de gracia. ¿Cómo nos gusta que Dios nos ame y sentir su amor? Pero cuando el lunes Él nos pone a alguien al frente, no. Le voy a decir algo. ¿Alguna vez usted ha tenido una visión de usted a los pies de la cruz, siendo bañado con la sangre de Cristo y al lado suyo la persona que más daño le ha hecho, bañándose también con la misma sangre? Va que nunca has tenido esa visión. ¿Alguna vez te has visto a los pies de la cruz, recibiendo de su perdón y todos los que te han hecho daño también siendo perdonados por el mismo Cristo? Muchos de ustedes dirían, Señor, no los perdones todavía a ellos. Sácalos para afuera un rato. O déjame bañarme a mí primero, me saca y después tú los bañas y bregas con ellos. Le voy a decir una cosa, es una cosa decirlo y es otra cosa tener que vivirlo. ¿Puedo decir algo? ¿Qué tú haces cuando la persona que más tú amas te es infiel? Pero te dice que te ama. ¿Qué tú haces? Por eso es que el divorcio nunca fue un plan de Dios. Porque el divorcio representa o distorsiona el amor incondicional. Porque el divorcio es un rechazo hacia una persona que te hizo daño, pero nunca fue así en el principio. El matrimonio siempre estuvo destinado para reflejar el matrimonio espiritual entre él y la iglesia. Y el matrimonio en la tierra se supone que sea un reflejo de ese matrimonio de Cristo con la iglesia. Cuando hay un divorcio aquí, estamos más representando ese matrimonio porque estamos levantando una imagen de que eso también puede pasar con Cristo y su iglesia, y eso es imposible. Ay, Dios. Pero para eso hay que tener una capacidad de amar profunda. El amor no solo de Dios es incondicional, es reconciliador. Es un amor que busca reconciliar. Note que en 1 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, Pablo habla sobre el amor de Dios. Que el que fue ofendido vino a la tierra a reconciliarse con el que lo ofendió. No, él fue el que me ofendió, pastor, y yo estoy esperando que él venga a pedirme perdón.
Ah, qué bonito. Y aquel a quien tú ofendiste vino a la tierra, se redujo a tu nivel para reconciliarte a ti con él cuando tú ni querías ser reconciliado con él. Y Pablo dice que ese ahí es precisamente el evangelio de la reconciliación. Que Dios no tomó en cuenta tus pecados. Pero nosotros nos encanta tomar en cuenta los pecados de todos nuestros hermanos. Mira, las mujeres tienen una virtud que los hombres, gracias a Dios, no tenemos, pero a veces la tenemos. Y es que ellas crean unos archivos, unas cárceles federales de ciertos pecados que nosotros cometemos o deficiencias. Y después de 10 años, si tú llegas a pisar ese callo, ese archivo se abre. Y tú dices, pero ya ni memoria tengo yo de esa vaina, ni me acuerdo. Pero en sus mentes están vivas. Ellas tienen esa virtud gloriosa. Y hay muchos hermanos en Cristo que son así. Sí, pero pastor, ese me ofendió a mí hace 17 años atrás. Y la virtud de este amor reconciliador de Dios comienza en la demostración de Dios mismo, que prometió que en este pacto no se acordaría más de tus pecados. ¿Por qué tú te sigues acordando de los pecados que se te cometieron en contra tuya? ¿Sabe que cada vez que tú sostienes la ofensa en tu corazón que se te ha cometido, es incredulidad en el evangelio que te salvó a ti de todas las ofensas que tú hayas cometido en contra de Dios? Otra característica. ¿Veis por qué no podemos predicar un mensaje sobre esto nada más? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Mira, es un amor sacrificado. Sacrificado. Es un amor fiel. Es un amor que perdona, acepta y restaura. Perdona, acepta y restaura. Yo lo perdoné, pero no quiero saber de él. Eso no es amor. Yo lo perdono, pero él allá y yo acá. Eso no es amor. El perdón de Dios, que es una manifestación de amor, demuestra la calidad de ese amor en que perdona, acepta y restaura. Tú sabes que tú has perdonado a alguien cuando lo restauras a una mayor posición de la que tenía contigo antes de haberte ofendido. Cuando el Pedro que te maldijo le dice, pastorea mis ovejas. Y yo lo perdoné, pero que se mude para Chicago. Sabes que en el momento, mira esto, que tú rehusas amar como has sido amado, saboteas el disfrute del amor que se te ha concedido. Por eso las personas más amargas son las que no conceden lo que reciben abundantemente de Dios. Ok, es un amor sufrido. Voy a decir algo, de ahí puedo predicar un mensaje completo. El amor, la primera característica que Pablo le da en 1 Corintios al amor, dice, el amor es sufrido. ¿Qué quiere decir que el amor es sufrido? Escuchen bien esto. ¿Ese es mi micrófono? ¿No? ¿Y qué está sonando? ¿Ah? Ese eres tú eres el problema siempre. Oren por la esposa de Javier. Ella necesita 2 Espíritus Santos para bregar con ese conflicto. Escuche bien, si no, agarro el otro micrófono. Santo. ¿Viste? Si hubiéramos estado en una atmósfera pentecostal, ahí todo el mundo hacía santo. Ay, Dios mío. Se me olvida que esto está en internet, so compórtense. Diga conmigo, el amor es sufrido. Mire lo que implica eso. Si usted va a amar, tiene que estar dispuesto a sufrir. Es imposible abrir el corazón para amar y esperar que no sea herido. El que ama, sufre. Y en el sufrimiento muestra amor. Por cuanto amo a mis hijos, es que sufro cuando no se portan bien, cuando se desvían.
Yo no sufro por los hijos del vecino porque no les amo. Sufro por aquello que amo. Por eso es que cuando Dios fue a demostrar cómo te amaba, lo demostró en el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo demostró la calidad del amor que Dios te tiene. Porque el amor es que sufrido. Se sufre cuando se ama. De hecho, tú sabes cuando tú no amas algo, cuando no sufres por ello. Esta mujer mía me puede dejar y yo voy a ser feliz. Tú no la amas. Si la amaras en realidad, el pensamiento de ella abandonarte te traería sufrimiento. Wow. Nosotros vamos a tener que hacer una conferencia de matrimonio. Yo tengo un libro completo, 12 clases sobre matrimonio. Porque yo creo que Dios quiere reformar toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestros matrimonios, todo. Diga conmigo, Él es el Dios de la reforma. Y yo estoy convencido que Él está sumamente interesado en tu vida, mucho más de lo que tú estás interesado. Está interesado en tu matrimonio, está interesado en todo tu ser, en transformarte a ti hasta que Cristo sea aquel quien rige, domina, gobierna todo tu ser. Todo tu ser. Tal vez algunos hermanos que están aquí no van a venir a la conferencia porque ya escucharon alguna introducción, pero las hermanas van a estar acá. Yo le voy a enseñar. Usted tiene que apuntar a su marido cuando hagamos una conferencia de esa. Porque lo que vamos a hacer en esa conferencia es que lo vamos a crucificar 72 veces en la cruz. Hasta entregarte un marido totalmente nuevo. Ponte de pie. Después seguimos predicando las otras dimensiones de este juego. ¿Cuántos se dan cuenta que la palabra de Dios es inagotable? Es gloriosa, es sabrosa, es eterna. Te bendecimos, Dios. ¿Qué tal si me ayudas en un minuto a adorar a Dios y darle gracias? Y expresarle gratitud a ese glorioso marido que nos cela con un celo santo, que nos ama inalterablemente, que nos ha separado por medio de la muerte para Él. Te amamos, marido, te amamos. Te adoramos, especial tesoro. Gracias por serme fiel. Gracias por amarme cuando menos lo merecía. Gracias por reconciliarme cuando yo no estaba buscando ser reconciliado. Gracias por tu fidelidad cuando yo te he sido a ti infiel. Concédeme seguir conociéndote para poder concederte a otros. Concédeme, Señor, disfrutarte, disfrutar tu espíritu, disfrutar tu vida para poder compartirte con otros, Señor. Y gracias por las oportunidades que me vas a dar esta semana para andar en el Espíritu. En Cristo Jesús te adoramos, Señor. Amén y amén.